¿Qué tal? Vamos a ver algunos conceptos más que necesitamos para trabajar en kernel. Uno de ellos, ahora vamos a compartir la pantalla, son las direcciones canónicas, ¿no es cierto? ¿Qué son las direcciones canónicas? Bueno, vamos a agarrar el tutorial de Nico, que está muy bueno, y vamos a ver que acá están las direcciones canónicas. ¿Qué son las direcciones canónicas? Bueno, en 32 bits nosotros sabíamos que podíamos utilizar, había una parte del espacio virtual de 0 hasta 7FFFFF, que era de user, y de ahí en adelante, de 80.0000 hasta FFFFFF, era de kernel. Todo se usaba, no había ningún desperdicio, y digamos, era mitad y mitad, era el user, y una mitad era para user y una mitad era para kernel, y no había ninguna zona inválida. Pero en 64 bits sí, no es igual. O sea, vamos a ver que existen las que se llaman, las direcciones son canónicas en 64 bits, las direcciones de memoria virtuales, y eso hace que, ¿cómo podemos saberlo? ¿Cómo es eso? Eso sabemos que es así. O sea, solamente utiliza 48 bits, de 0 a 47. De 47 para arriba, simplemente no los usa, los hace iguales al bit 47. O sea que si yo tengo una dirección que es canónica, puedo abrir la calculadora, pongámosle, vamos a escribir acá una dirección cualquiera, vamos a borrar, vamos a poner 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, así. Y vamos a pasarlo acá a bits, y vemos que los bits inferiores, este es el bit 47, o sea que estos son los bits que se usan, hasta acá, hasta el bit 47, y los bits superiores no son, o sea, no es una dirección canónica porque el bit 47 es 0, y si es canónica, todos los bits superiores, de 48 hasta el final, tendrían que ser 0. O sea, esta no es una dirección canónica. Si yo la quiero usar, me va a dar una page fault, como dice acá. Entonces, si yo la quiero hacer canónica, tendría que agarrar este bit 0 y repetirlo para acá arriba, ¿no? Entonces este 1 lo tendría que pasar a 0 y este 1 lo tendría que pasar a 0. Con lo cual, vemos que quedó esta dirección, 41, 41, 41, 41, 41, 41, que está acá, es menor que esto, está en este rango, que es el rango de user, o sea que es una dirección canónica. Esta sí es canónica y válida, y de user porque está en este rango, ¿no? Acá. Después, si yo lo quiero hacer, digamos, si yo quiero poner este bit a 1, que es la otra posibilidad, tendría para hacer la canónica que poner todos los superiores a 1, ¿no es cierto? Que son estos, los tendría que poner todos a 1 para que sea una dirección válida canónica. Y vemos que ahora me quedó esta dirección, 4FC, todo lo siguiente. Y acá vemos que desde FFF8 en adelante es la parte de kernel válida canónica, o sea que esta dirección estaría en la parte de kernel acá. Pero vimos que la primera quedaba por el medio, este 41, 41, 41, 41, que era inválido, nos daba este rango, ese rango que hay desde esta dirección hasta esta dirección es inválido. O sea que hay una zona que no se utiliza, y es bueno saber por qué, ¿no? Porque si después yo quiero trabajar, estoy trabajando en algo y quiero forzar a alocar algo ahí o hacer algo con esa zona, me va a tirar un page fault porque es una dirección no canónica. O sea que ya sabemos algo, ¿no es cierto? Que no todo el espacio, el espacio digamos, continuado se utiliza, sino que hay una zona de rangos inválidos que no se utiliza, ¿no es cierto? Que no son direcciones canónicas, por lo cual no las podemos usar. O sea, de 0 hasta esta dirección, 7FFF y todas Fs a continuación, es el espacio de user, después viene el espacio inválido de direcciones no canónicas, y después viene desde FFFF, 8, todos ceros, hasta todas Fs, es el espacio válido de kernel, ¿no es cierto? Que sería de acá hasta arriba. Bueno, lo primero que quería hacer era explicarles eso, porque está bueno saberlo, ¿no? Es un concepto y aparte es en la realidad. Si yo quiero utilizar esto, me va a fallar. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser otra cosa. Voy a agarrar una dirección, agarro mi target y copié un x64 acá y abrí la toolcita esa que había compilado la semana pasada, esta CPU Info, la compilé en 64 bits y la abrí ahí para ver, ¿no? Para encontrar una dirección. Entonces agarro y esa dirección inicial del entry point, donde está su RCP, hago following dump y veo el contenido acá. En este caso, en mi máquina es 7FF63 y los bytes son 48, 63, ese es el contenido. Esta dirección es una dirección virtual, por supuesto, canónica de user, y voy a pasar la mano a
dirección física usando el WinDBG, pero en vez de utilizar PTE como utilizamos la otra vez, lo vamos a hacer a mano. O sea, lo vamos a hacer de las dos formas. Bueno, primero que nada, abro bueno, breakeo, primero saco todos los eProcess con DMLProc, saco los eProcess, que ya lo hice acá arriba, tengo todos los eProcess, hago reload, después hago reload user, para que me cargue los símbolos de user, por acá está. Ajá. Bueno, no sé dónde lo puse. Por acá debe estar. Ahí está, reload user, me carga los símbolos de user, y reload /f me carga los símbolos de kernel. Y una vez que tengo todo eso, ya tengo todos los... bueno, pero antes de hacer reload tenía que haber hecho process i, ¿no? Me process i con el eProcess que saqué de la lista de recién, cambio el contexto, aprieto G y después hago reload user y reload f. Y ahora sí, tengo todos los módulos, ¿no? Y por supuesto tengo el módulo a la vista ahí de console application 5, que es mi módulo ejecutable. Si yo no hago reload user, va a aparecer solamente lo de kernel hasta acá. Al hacer reload user me aparecen estos también, ¿no es cierto? Bueno, entonces la dirección esa que yo tenía, que es esta, la puedo ver acá el contenido también. Vamos a hacer db, es esta dirección, 11790. Vemos que es 11790, me fijo acá, por supuesto va a tener el mismo contenido, ¿no es cierto? 48, 83, SE28, lo mismo que acá, 48, 83, SE28. Bueno, si yo hago PTE de esta dirección, para ver, sacar la dirección física directamente, como hicimos la vez anterior, habíamos hecho esto, y me daba PFN este valor, y por supuesto le tengo que agregar las últimas 3 cifras, o sea que la dirección física sería esto, y termina en 790, ¿no? 790. Y vemos que me da lo mismo, ¿no? 48, 83, acá 48, 83, o sea que la dirección física de esto es esto más las últimas 3 cifras de acá. También está el comando btop, ¿no es cierto? Que no sé si lo explicamos, a veces funciona, a veces no funciona, a mí a veces no me funciona. Pero bueno, si yo hago process -1, 0, estando en el contexto, y me devuelve la dirección base, el btop utiliza esta dirección, entonces hago btop, la dirección base, y la dirección que quiero virtual, que quiero pasar a física, lo pongo acá, y vemos que me dice que todas las tablitas, las direcciones de todas las tablitas, y me dice que corresponde a la dirección física directamente A0CB5790, que es la que hallamos acá, ¿no? A0CB5790. Este me da la dirección completa y me da las direcciones virtuales, me da las direcciones físicas de las tablas, lo cual está bueno, las direcciones físicas de las entradas en las tablas, mientras que PTE me da las direcciones virtuales de las tablas, ¿no? Vemos que estas son las direcciones virtuales de las entradas en las tablas, mientras que esto me da las direcciones físicas de las entradas en las tablas, y al final lo termina pasando si funciona. A veces no me funciona, no sé por qué. A veces me funciona btop y no PTE, a veces me funciona PTE y no btop. Pero bueno, es así la cosa. Pero si lo sé hacer a mano, obviamente lo puedo hacer. Bueno, entonces, ¿cómo es esto de las tablas? O sea, acá está el tema. Hay unas tablas, hay 4 tablas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Acá se ve. Acá está esto y esto. Bueno, lo podemos ver también en el tutorial de Nico, las tablitas, acá están. O sea, la primera tabla, empezando la base primera, que la primera tabla se llama PML4, a pesar de que acá vemos que utilizando el comando PTE nos dice PXE, pero utilizando btop sí nos muestra PML4, o sea, PML4 es la tabla, E es la entrada dentro de la tabla, PDP es la segunda tabla, PD es la tercera tabla y PT es la tercera tabla. E significa que esa es una de las entradas de la tabla esa, o sea que esta dirección corresponde a una de las entradas de la tabla esa, de la tabla PML4. Esta sería PDP, es una entrada de la tabla PDP. Esta sería una entrada de la tabla PD, y PTE es una entrada de la tabla PT.
Como lo vemos acá en el grafiquito, ¿no? Que también tenemos esos mismos nombres, PML4, PD, PDP, PDPT, PD y PT. Y los otros son las entradas, ¿no es cierto? Que están dentro de las tablitas, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que saber es que el registro CR3 cambia, por supuesto, de proceso en proceso. Si yo hago switcheo de un proceso en proceso, CR3 va a tener diferentes valores según cada proceso. El valor que tenga en mi proceso va a apuntar a la base de la tabla, de la primera tabla, PML4, y por ahí empiezo, ¿no es cierto? O sea que si yo busco acá el CR3, registers, busco CR3, por acá debe estar, CR3, vemos que es A4C8, puedo copiar, este valor, A4C8F000, que coincide también con el dir base que me da PTE, ¿no? Si yo hago el comando PTE, vemos que, no, perdón, acá no, acá. Cuando yo hago el eProcess, ¿no es cierto? Cuando hago, vamos a ver, acá estábamos en process, cuando hago process -1, 0, ahí voy a ver la dir base, que es esta, y vemos que es igual al valor de CR3 que acabo de copiar, que es este. O sea que dir base y CR3 o sea, coinciden siempre, ¿no es cierto? En 64 bits. Vemos que es este valor. Bueno, entonces esa sería la base de la física, la dirección física de la primera tabla, ¿no es cierto? Que lo vimos acá. PML4E es AC8F7F8, pero bueno, esta es la base, ¿no? AC4C8F000. Esto ya es una de las entradas dentro de la tabla, pero esta es la base. O sea que yo a la base, para sacar la entrada, esta la entrada, la primera que corresponde a mi dirección virtual, tendría que sumarle a la base el offset correspondiente a esa tabla y multiplicarlo por 8 porque va navegando a través de la, o sea, estos bits me dan el offset y entonces yo, esto es como un array de words. Entonces, si la entrada me dice que es la 50, para llegar acá tengo que hacer la dirección más 50 por 8, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo hallo estos 4 offsets que hay acá? Estos serían, 1, 2, 3, 4 más la base, ¿no es cierto? Bueno, tenemos un scriptcito que lo hicimos, que lo que hace es splitear esos bits, ¿no es cierto? Que sabemos que el offset para la primera tabla son los bits entre 47 y 39, para la segunda tabla entre 38 y 30, para la tercera entre 29 y 21, para la cuarta entre 20 y 12, y digamos, el offset entre la última, digamos, ese sería el offset final, que serían los últimos 3 bytes de la dirección directamente, están entre 11 y 0 directamente. O sea que si yo utilizo esta fórmula donde A es la dirección virtual, sabemos que la primera, esto va de 39 a 47, porque 48 no está incluido, ¿no? Y lo mismo de 30 a 38, de 21 a 29, de 12 a 20 y de 0 a 11. Con eso puedo splitear, ya tengo un script que lo hace, ¿no es cierto? Lo tengo acá, este script, puedo poner, después lo voy a pasar, ya hace eso, y le pongo acá la dirección que la cual voy a sacar los offsets, que es esta, ¿no? La dirección en la cual vamos a pasar a física, y entonces la ponemos acá y nos da los offsets. ¿Qué hice? Algo falló. A ver, déjame ver un poquitito. Ya vi, porque cuando el número, el script tiene un error, que cuando el número tiene todos el primer, digamos, completo, te pone el B acá, y acá vemos que al tratar de convertirlo, tiene un error, nunca me había pasado. Bueno, lo podemos corregir, ahora lo corrijo y venimos. Bueno, ahí lo arreglé, o sea, esto se fija si originalmente tiene 0B delante, originalmente, y splitea el 0B, ¿no es cierto? Pero en este caso tenía el B solo, no el 0B. Y le agregué esta parte que lo que hace que si encuentra B solo, splitee solamente la B. Esto habría que agregarlo en todo, ¿no es cierto? Pero bueno, esto acá, o sea, habría que hacer lo mismo, que si encuentra en PDPT la B sola, entonces directamente splitea de 1 en adelante, no el 0B, porque a veces en algunos pone 0B y en otros pone B en Python, pero bueno, funciona. Ahora
Para este caso, para el ejemplo, no va a funcionar. Vemos que ahora pongo la dirección y vemos que acá el B que estaba acá, ya en la segunda parte lo sacó y respetó el número correspondiente, digamos los bits correspondientes, ¿no? Sacándole el B, con lo cual puede continuar. Bueno, entonces acá tenemos los offsets, ¿no? Entonces el offset dentro de la primera tabla es FF, que son los bits, o sea, los bits estos, ¿no es cierto? Que están acá. Este 1111 corresponde a los bits de 0 a 47, sería la parte superior, ¿no es cierto? Habíamos visto que estos son de 39 a 48, ¿no es cierto? Bueno, acá no me voy a poner a contarlos, pero son estos, ¿no? Después tenés 1100 que están acá y así. Son todos estos separados por ese spliteado, ¿no es cierto? O sea que la primera tabla nosotros tendríamos que agarrar la base, que ya la tenemos, que es el CR3, más el offset por 8, ¿no es cierto? Por 8. Eso nos daría la dirección física de la entrada en la primera tabla, ¿no es cierto? Eso sería A4C8, 7, A4C8, F7, F8. Si comparamos con el comando btop que habíamos hecho, lo teníamos por acá, que nos da las direcciones físicas, vemos que la de la entrada de la primera tabla que nos muestra es A4C8, F7, F8, que es lo mismo que hallamos nosotros, ¿no es cierto? ¿Acordamos? A4C8, F7, F8. O sea que con esto nosotros encontramos esto, ¿no es cierto? Sería en el grafiquito, acá encontramos esto, la PML4 entry, o sea, la entrada dentro de la tabla PML4, que obviamente es la base más el offset por 8 que nos da esta entrada. Ahora, esta entrada supuestamente nos conduciría, vemos que esto nos conduce a la base de la siguiente tabla, que nos permite ir browseando cada una a través de las siguientes tablas. Ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a hacer así. Agarramos y tomamos el contenido, nos fijamos el contenido de esta dirección, ¿no es cierto? Ponemos DQ, o sea, a ver qué es lo que tiene el contenido de esa dirección en la tabla, y vemos que tiene este valor, A0A, A0, A0867. El comando btop que habíamos usado no nos mostraba el contenido, pero el PTE sí. Si nosotros nos fijamos en el PTE, el comando PTE que usamos, vemos que nos muestra la dirección virtual de la misma dirección virtual esta. Si yo lo hago con DQ sin el signo de admiración, vemos que tiene lo mismo. Pero aparte nos muestra que contiene esto, ¿no? Que es A0, A087. Este número, que es el valor importante para poder, es el contenido, y ese tiene el PFN, este, A0, A0, que es el que apunta a la otra tabla. Ahora, ¿cómo lo sacamos nosotros, este PFN? Esto por 1000 es la base de la siguiente tabla. Pero ¿cómo lo sacamos nosotros de acá? Bueno, hay que utilizar una estructurita, que la tenemos por acá en algún lado. Vamos a ver si la tenemos. La usamos en algún momento. Acá está, MPT hardware. Entonces, yo le pongo la dirección, DT, NT, MPT hardware, y le pongo la dirección. Esta no, perdón, o sea, esto es un error. Le tengo que poner la dirección, ¿no? Que apunta a eso, porque si no me da error de acceso. Esto es un puntero, ¿no? Sería un puntero al valor este. Igual me parsea estos bits, ¿no es cierto? Y entonces vemos que me va a decir que el PFN es 0A, A0 a A0. Lo mismo que decía acá, PFN A0 a A0. O sea que esto por 1000 sería la base de la siguiente tabla. Con eso ya encontramos la base de la siguiente tabla. Este PFN por 1000. Dentro de estas cosas está bueno ver que el large page es 0. Esto por ahora miremoslo, porque si es 0 está todo bien y esto apunta a la siguiente tabla. Cuando sea 1 va a ser diferente. Por ahora es 0, ¿no es cierto? Vemos que esto apunta a la siguiente tabla, o sea que no es large page, y esto sería la base de la siguiente tabla. Ahora, nosotros desde este número, si lo queremos hacer, digamos, lo podemos hacer en Python, agarrar este numerito y sacar directamente la base de la siguiente tabla. Lo hacemos así, con esto. Hacemos una máscara, ponemos acá el número que me da ahí,
Y haciendo esta máscara, sacándole la apóstrofe S, y hacemos esta máscara, lo que hace es ponernos las tres últimas cifras a cero, con lo cual es como multiplicarlo por 1000, o sea, porque nosotros no estamos tomando solamente esto y lo multiplicamos por 1000, sino que directamente tomamos todo el número, o sea que al poner esto a cero, directamente nos queda como si lo hubiéramos multiplicado por 1000, y después toma los bytes siguientes hasta el 47, y esta parte no, que es la parte que no corresponde, digamos, a la dirección. Y entonces esto me da la base de la siguiente tabla. O sea que esta formulita nos permite desde el valor que encontramos en el contenido directamente sacar la base de la siguiente tabla, ¿no es cierto? Que sería el PFN por 1000, es lo mismo, ¿no? O sea que si yo lo saqué con la estructura, usé la estructura y me dio este PFN lo multiplico por 1000 y es lo mismo, ¿no es cierto? No es necesario usar esa fórmula tampoco. Pero bueno, entonces ya tengo que esta es la base de la siguiente tabla, ¿no es cierto? Esta es la base de la tabla siguiente, que acá la vemos, sería la PDP, ¿no es cierto? Ahora esta base, más el offset que sacamos de la dirección por 8, nos daría la PDP entry, ¿no es cierto? O sea que tenemos que hacer más 8 por el offset siguiente que sacamos con el scriptcito, y vemos que en este caso era 1 de 8, ¿no es cierto? En este caso ponemos 1 de 8, y ahí nos da esta dirección. Esta sería la dirección de memoria dentro de la tabla, esto, ¿no? PDPTE, PDPTE o PDPE, no sé cómo lo llama. Sería la entrada dentro, PDP entry, PDPE, sería la entrada dentro de la tablita esta. Bueno, entonces para ver, igual que la otra vez, vemos el contenido de esto. Bueno, con btop vemos que coincide primero que nada. Tenemos el comando btop, vemos que coincide. Segunda tabla PDP es A0, A0S0, y vemos que acá es eso, ¿no es cierto? Es una entrada, una dirección de memoria dentro de la tabla PDP. Lo que tenemos que ver es el contenido. Y entonces vemos DQ y ponemos esa dirección, y vemos acá estos numeritos que también, como antes, es el contenido, y los tenemos que utilizar, lo podemos ver utilizando la estructura, o así, usando la fórmula que tenemos en Python. Podemos poner esto acá, y esto me va a dar que la próxima... claro, no, perdón, yo siempre me equivoco, en vez de esto hay que poner la dirección, ¿no es cierto? La dirección, o sea, la estructura, el problema con la que utilizar la estructura es que solamente lo podemos hacer con direcciones virtuales, y tenemos la dirección física, ¿no es cierto? Por eso no está bueno utilizar la estructura, porque yo si utilizo PTE tengo la dirección virtual, pero acá tengo la dirección física, y con la dirección física no puedo utilizar esta estructura, tengo que utilizarla con direcciones virtuales. O sea, no importa eso, si yo hago PTE, voy a ver que funciona y todo bien, ¿no? Pero tengo que usar PTE, no quiero usar PTE. Vamos a ver PT, vamos a ver que esto contiene ese valor, ¿no? O sea, esta dirección virtual es esa dirección física que dice ahí, y contiene 0A y al final termina en 67, ¿no? Que es esto que está acá. Y yo podría usar, en esta dirección, podría utilizar la estructura, ¿no? Como hicimos antes. Pero el problema es que no la tengo, o sea, no tengo la dirección física. Vemos que ahí sí me da que el próximo PFN está en A4CA1, pero yo no tengo esta dirección. Entonces lo mejor que puedo hacer es utilizar la formulita de Python, que siempre me va a funcionar, sobre este número. Utilizo la formulita de Python, lo pongo acá, lo pongo acá, le saco el coso y me da la próxima base de la tabla, que sería esta, ¿no es cierto? A4CA1000 sería la próxima base de la tabla. Que si uno ve btop, acá está, vemos que la tercera tabla es A4CA1, y por supuesto las últimas tres. Esta es una entrada de la tabla, empieza en 1000, y bueno, este es el offset por 8, da eso. O sea que ya tenemos la base de la tercera tabla, ¿no es cierto? Sería esta, más 8 por el offset de esa tabla, que sería 1F7 en la tercera tabla. Entonces esto me daría la entrada
en la siguiente tabla, ¿no es cierto? Sería esto, A4, CA1, FB8. Vemos que en el BTOP siempre nos da las entradas, en este caso PDE, es en la tabla PD, y la PDE sería eso, A4, CA1, FB8. Esa es la dirección de la entrada en la tabla PD. Hacemos lo mismo, buscamos el contenido de Q, buscamos el contenido, buscamos el contenido, y me da este numerito, que este numerito es la entrada, es, digamos, es lo vuelvo a poner acá para sacar el PFN, lo pongo acá. Y eso me da A4 CA2000, este valor, ¿no? Y me quedaría la última tablita, porque hicimos 3. Ahora sería la última, sería 11, ¿no es cierto? Entonces sería esto más 8 por 11. Eso me daría este valor, que vemos que utilizando BTOP me dice que eso es ya directamente la entrada en la última PTE, ¿no? A4 CA 2088, sería la entrada en la última PTE. Entonces voy a ver acá qué hay, hago lo mismo. Entonces hago DQ, perdón, DQ, y vemos que me da esta dirección, esto, y esa dirección, en la última tabla, recordemos que la última tabla, esta, ya hicimos esto, ahora ya no tenemos más tablas, eso ya apunta digamos, a la página, digamos, ¿no es cierto? Sería si yo utilizo esto, lo puedo utilizar acá también. Vamos a poner acá. Le ponemos el cosito. Vemos que nos da la base de la página, ¿no es cierto? La base de la última página, ¿no es cierto? Ya esto es una página. Entonces, acá, como ya es la base de la página, lo que tenemos que hacer es ponerle las últimas 3 cifras, ¿no? Que es el offset, ¿no es cierto? El offset, este último, son las últimas 3 cifras, que serían 790. Sería dentro de la página, ¿cuál es el offset? No es que hay que multiplicar por 8 ni nada, porque esto no es un array, directamente es un offset dentro de la página. Sería como el inicio más offset, directamente. Entonces, esto sería 790, o sea que hay que sumarle 790, más 790, más 0x 790, y eso nos daría la dirección física, ¿no es cierto? Que sería, vemos que habíamos dicho que utilizando BTOP nos decía translate to physical address A0 CB5790, y hallamos lo mismo a mano. O sea que si yo me fijo DB de esto, vemos los mismos bytes que teníamos. ¿Qué hice? A ver. Alguna macana hice. Porque le puse el apóstrofe. Ahí está. Ahora sí, vemos los mismos bytes, 4883cc, que teníamos acá. 4883cc. O sea que de esta dirección virtual que teníamos en user, esta sería la dirección física, ¿no es cierto? Bueno, esa es la forma de pasarlo, ¿no? Vemos, si volvemos a utilizar PTE, ¿no es cierto? Vamos a ver. Ahí, que en ninguna nos dice large address. A veces nos va a ocurrir que acá nos diga large address, con lo cual el método cambia un poquitito en las últimas tablas, sino que no se utiliza la última tabla esta, sino que este último apunta directamente a una página larga, que en vez de hacer, digamos, de apuntar a la última tabla, apunta directamente, o sea, se comporta como esta última, apunta a una página, pero una página más larga, con lo cual tenemos que utilizar el PFN más las últimas 5 cifras, ¿no es cierto? Sacarle, o sea, tenemos que, o sea, ese PFN por 1000 apuntaría al inicio de la tabla, y después hay que acomodar las últimas 5 cifras, ¿no es cierto? Eso lo podemos ver también con otro ejemplo. Generalmente pasa cuando uno
está navegando las tablas de un eProcess, lo podemos hacer rápido. Igual primero quería repasar, que vean que, bueno, el método es ese, buscar el CR3, sacar la base, después con el script sacar los 4 offset y el offset final. El primer offset sería la base más offset por 8, me da esto. Acá saco el contenido de esto, es ese número del cual saco el PFN, y eso lo multiplico por 1000 y vengo acá. Eso le hago lo mismo, lo multiplico por 8 más el offset, y me da la tabla, y vuelvo a hacer lo mismo, y voy repitiendo. El contenido de esto me da un número del cual saco el PFN, lo multiplico por 1000, llego a la base, y acá, digamos, lo mismo, saco el número, veo el PFN, llego acá, utilizo el offset, y después esto ya me da el último, el de la page table, ya me da la base de la página de memoria, ¿no es cierto?, de 4K, con lo cual yo, con esta base, más sumándole directamente las últimas 3 cifras, o sea, esa base que me dio, le sumo directamente las últimas 3 cifras y ya me da directamente la dirección física. Eso es cuando no se utiliza una large page. En el caso de large page es un poco diferente. Lo podemos verlo la semana que viene. Total, ya con esto tienen para practicar un poquitito. Las de user siempre no tienen large page. Son directamente así, pueden practicar, y la semana que viene podemos ver directamente el caso de la large page. Así descansamos un poco y tienen para practicar un poquitito. O sea, traten de fijarse cuando hacen el PTE que no les diga large page acá, porque ese es un caso que lo vamos a ver la semana que viene. Este es el caso normal de las direcciones de user, todas no usan large page, entonces no hay problema, ¿no es cierto? Cada vez que hagan esto, ¿no es cierto? Si nosotros utilizamos la estructura esa que veíamos, siempre que hagamos esto, vamos a ver que en este caso siempre el large page nos da 0, ¿no es cierto? En esta tercera, large page nos da 0. En el caso de large page, cuando haya large page, cuando hagamos esto mismo en esta dirección, nos va a dar large page igual 1 acá. Y en ese caso vamos a tener que hacer lo que vamos a ver la semana que viene. Bueno, espero que la hayan pasado bien. Y, como siempre, tratamos de hacerlo lo más entendible posible para que lo entienda yo primero que nada, porque yo estoy, como todos, yo soy autodidacta y trato de ir mejorando y haciendo lo posible para entender, y también de que la gente, si es posible, le sirva y por ahí me entiende, qué sé yo, y después por ahí puede leer algo de alguien que sabe en serio, no que está remando como yo. Pero bueno, después entendiendo el concepto puede ir a páginas más difíciles y entender y conocer más lenguaje técnico y mejorar. Pero lo importante es entender el concepto, porque podés conocer mucho lenguaje técnico, pero si no sabes lo que pasa, se te va a complicar. Así que yo creo que trato eso de hacerlo, de bajarlo lo más posible para el nivel nuestro, lo más sencillo, y después, bueno, cuando uno ya lo entendió, anda a leer en la enciclopedia de los difíciles, de los conceptos técnicos, y ahí seguramente no vas a tener ningún problema en entenderlo porque ya lo habías entendido. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana.